Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliseo Rodríguez, fundador de Por la Vida y la Familia. Bienvenidos a nuestro podcast Plan Vida. Y les quiero proponer que adquieran este libro que les puede servir porque presentamos en él 10 evidencias irrefutables acerca de la existencia de Dios. Vemos desde la perspectiva científica, filosófica y, por supuesto, y la más importante, teológica. También histórica, desde luego. Lo pueden adquirir en Amazon, en publicamostulibro.net, próximamente en Gonville y desde luego con nosotros aquí en la librería Books and Coffee. Tengo el placer de recibir a una psicóloga clínica, Esther Aldave, de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones. Esther, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué no nos presentas un poquito qué es lo que hacen ahí en la Coordinación Estatal? Bueno, gracias por la invitación. Muy buenos días. Y bueno, mira, esta Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones se dedica a la atención a personas que sufren de algún problema, por ejemplo, en su salud mental, ¿no? Que puede ser desde ansiedad, depresión, violencia familiar, u otros trastornos. Okay. Además también de que atendemos adicciones, Ya. consumo desde alcohol, tabaco u otras drogas que han ido incrementándose. Uh-huh. Y también hacemos enlaces con varias instituciones, por ejemplo, con el Centro de Justicia para Mujeres. Uh-huh. También hacemos referencias o ellos nos hacen referencias, es decir, enviamos pacientes o nos envían personas que necesitan la atención. Uh-huh. Igual a otras instituciones, también tenemos enlace con DIF u otras instituciones, Mujer Contemporánea, y pues tratamos de hacer un equipo interdisciplinario para trabajar con ellos y poder darle mejor atención a las personas, porque hay mucha necesidad. Sí, de hecho, esa es una de las razones precisamente por las que yo estaba buscando a quién podría acudir las mujeres o las personas que sufren violencia, particularmente porque pues de repente no saben a dónde acudir, a veces tienen miedo de que acudir a una institución pues resulte contraproducente, o están amenazadas. En fin, son situaciones o no saben qué va a pasar después si acuden y denuncian, por ejemplo, si el marido las golpea y denuncian, pues qué va a pasar después. Entonces, a veces el miedo te limita para poder acudir a las instancias que necesitan o pueden apoyarlas, ¿no? Entonces, por eso, de verdad valoro muchísimo que estés aquí, Esther, que nos apoyes con esto. Para que animes a las personas a que denuncien, que animes a las personas a que busquen ayuda cuando lo necesitan, ¿no? Sí, mira, claro que sí, porque te voy a decir una cosa, las autoridades y las instituciones también son instancias que tenemos a nuestro servicio Ujú. y que tenemos que hacer provecho de ellas. Claro. Y que a veces se les dice a las mujeres o a las personas que es que no denuncies, te va a ir peor, es que no hagas nada, es que no te van a hacer caso. Y además a veces es cansado porque pues tienes en cualquier trámite, tú tienes que formarte, tienes que esperar horas, tienes que mostrar papeles, documentación, pero vale la pena porque empiezas un camino hacia donde empiezas la mujer o los niños o la persona que esté siendo violentada, empieza a poco a sentirse más segura o seguro Ujú. de que tiene otras alternativas, Claro, porque siempre hay alternativas. claro. Hay que entender también que cuando una persona está pasando por violencia, pues también no es tan fácil salir, ¿no? Hay muchos mitos que Ujú. todavía actualmente se dicen, ¿no? Como, pues es que le gusta sufrir Mm. o es que le gusta lo que vive. Entonces, o inclusive todavía a lo mejor la misma familia que fomenta, ¿no? Pues es que eso fue lo que elegiste. Ujú. O es que aguántate. Y además porque muchas veces la violencia no tiene marcas. O sea, Ujú. si yo te golpeo a ti, tú llegas con un moretón a la Ujú. fiscalía Ujú. y es una evidencia visible. Ujú. Pero si ocurre todo lo que es esto, violencia invisible, como los abusos verbales, los Mm. maltratos, ¿cómo muestras una herida en tu Ujú. mente? ¿Cómo muestras una herida en tu corazón, en tu ser? Ujú. ¿Cómo la muestras? Ujú. Entonces, a veces son estos procesos más complejos y a veces hasta destrabar a una mujer o a un niño que está sufriendo violencia, pues hay que enseñarle a veces hasta lo que es violencia. Claro. Porque sobre todo, por ejemplo, en los infantes, un niño de 4, 5, 6 años, ¿cómo va a saber qué violencia es que no le hagas Ujú. caso?
Ujú, o que es una negligencia que no lo alimentes bien, o que es una negligencia que papá esté tomando, ujú, o en los videojuegos, o que mamá lo castigue continuamente con castigos severos, ¿no? ujú. O sea, ¿cómo le muestras eso a un niño? ¿Cómo le Claro. dices? ¿En qué palabras, no? Que la verdad es que estoy yo sorprendida porque aún así hay muchas herramientas psicológicas para detectar el maltrato en los niños. Y qué bueno, ¿verdad? Porque pues si no las hubiera, contamos con herramientas psicológicas para poder detectar. Y a veces pues son ciclos, ¿verdad? Porque normalmente, por ejemplo, en una relación donde hay violencia, pues no todo es feo, ¿verdad? No día a día es todo maltrato y abusos. Claro, Entonces, como dices, son ciclos. son ciclos. Entonces, de repente hay momentos donde hace que la relación, la persona se quede allí y donde pues ocurren momentos donde están bien, donde parece que te estás nutriendo emocionalmente, pero de repente otra vez sucede lo mismo, ¿no? Y esa violencia invisible pues es la que a mí me preocupa más porque es la que es más difícil demostrar y es la que es más difícil tratar. Fíjate que alguna vez yo explicaba que han probado neurológicamente que cuando somos heridos emocionalmente se nos queda una cicatriz en nuestras redes neuronales parecida a una quemadura. Fíjate nada más cuando vivimos experiencias traumáticas. O sea, también se quedan pues grabadas en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, en nuestras formas de reaccionar. Entonces, a veces las personas no entienden este Ujú, concepto de ujú, violencia y a veces es como muy común de, pues ya salgo, ujú, ay, pues ya deja de sufrir, ujú, pues ujú. que a ti te gusta. O sea, es como muy común escuchar estos. Y victimizas doblemente a las víctimas, ¿no? Sí, y además no entendemos a veces que no es fácil salir porque a veces se vienen de contextos donde hubo un maltrato. Ujú, Imagínate cómo le dices, por ejemplo, a una mujer o a una persona adulta, oye, pues ya déjalo, ¿no? Cuando nunca ha aprendido a tener herramientas o la seguridad, ¿no? De una persona, porque si sus figuras paternas o maternas no le dieron seguridad, ¿cómo sale al mundo a mostrar claro. esa seguridad? Entonces, somos muy tendientes a juzgar y a enfadarnos, ¿verdad? Y a dar soluciones así como muy rápidas. Y hay que entender que la violencia es muy compleja y que la violencia, a los abusos verbales, emocionales, no son fáciles a veces de expresar. Es violencia invisible. mm, no hay algo a veces que se pueda demostrar. Ujú, Cuando a veces a veces se entrevista así, ¿pero te pega? ujú, No, no me pega. ¿Pero te violó? No, pero es que estoy. Entonces hay que escuchar a la persona, ¿verdad? ujú, Y hasta que empezamos como a formar esa estructura de qué fue lo que vivió la persona de violencia. ujú, No, porque la violencia puede ser, te digo, desde abusos verbales, físicos, ignorar, castigar con el dinero, hacer castigos, hacer humillaciones, hacer sarcasmos, o sea, todas esas formas que entendemos que hieren a la otra persona. ujú. Entonces, inclusive hasta ser como muy amables con las otras personas, pero dentro de la casa, pues estar como siempre enojados, estar como siempre siendo, arrojando palabras duras. Ujú. Entonces, todas esas formas de violencia, pues a cualquier persona la hacen sentir mal, ¿verdad? Entonces, no es que sea a veces así como muy fácil salir de eso, Claro. sino que hay que empezar poco a poco a trabajar con la persona. Es bien complejo eso que estás diciendo. Es de verdad, yo lo veo muy complejo porque inciden muchas personas y personalidades en la familia. Pues de pronto lo que para una persona puede ser que está siendo violentada, para la persona que está violentando quizás no lo sea. Lo está haciendo de una manera inconsciente. A veces sí lo hacen conscientemente, lo cual es mucho más grave. Pero aquí vale la pena sensibilizar y crear conciencia acerca de las cosas que podemos estar haciendo como pareja, que a lo mejor está maltratando a nuestra pareja sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, me imagino que hay talleres o herramientas o libros que te ayudan a despertar esa conciencia, ¿no? De decir, oye, yo no me había dado cuenta y estoy maltratando a mi pareja, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Mira, la verdad es que también yo creo que hay un estándar, ¿no? Por ejemplo, hoy que la gente nos escucha, yo creo que hay un estándar de saber si estamos tratando bien a una persona es, estoy haciendo lo que a mí me gustaría que me hicieran, Mm, lo estoy tratando como a mí me gustaría, porque, por ejemplo, si nosotros nos enfermamos, nos gusta que nos atiendan, ujú, ¿verdad? Nos gusta que alguien nos eche la mano, esté con nosotros, y nosotros lo hacemos.
Si tú estás sufriendo, ¿te gusta que te escuchen? Sí, nosotros escuchamos. Si a mí me falta una ayuda económica, entonces como todo eso, ¿no? Preguntarnos si ese es nuestro estándar, estoy haciendo lo que quisiera que hicieran conmigo, porque bueno, pues sí, ¿verdad? Normalmente pedimos, pero No estamos no dispuestos a dar. estamos dispuestos a dar o a hacer. Y la verdad es que yo creo que cuando hay una comunicación, y mira, el otro día escuchaba a un autor que hablaba de que, por ejemplo, en el caso de la violencia de mujeres, las mujeres somos muy tendientes a quejarnos, Ujú, a estar hablando y oye, mira, me lastima esto que ujú, haces y dices y esto, y como que somos más expresivas, ¿verdad? ujú, Entonces ya cuando lo estás diciendo y la pareja no está como dispuesto o dispuesta a hacer cambios ujú, y se pone en un escudo de pues así soy yo, ujú, ¿no? ujú, O así me conociste, ujú, o se justifica, yo hago esto porque tú esto. ujú. Y entonces es como, empieza pues a haber ya más heridas, ¿no? Más aislamiento emocional, más muros que ya se construyen y pues ya que para volverse a tocar la pareja en lo emocional, pues está Es mucho más complicado. difícil. Ajá, Oye, qué interesante lo que acabas de comentar. Fíjate que por lo pronto eso que dices en relación a cómo me gustaría yo ser tratado, pues es un principio bíblico. así es. Jesús Ujú. dijo lo que conocemos como la regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado, ¿no? Haz Así con los es. demás como quieres que te hagan a ti. Entonces, está bien interesante eso. Es un principio bíblico que viene ahí desde hace 2000 años, está en la Biblia, y que de repente poco le ponemos atención, pero está muy sencillo, porque para mí dije, está bien complicado. Pues no, realmente no es tan complicado. Ahí está el principio, ¿no? De pues, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti, no? Y a veces pasamos por alto eso, porque también somos personas a veces egoístas, ¿no? Pensamos en nosotros mismos en lugar de pensar en nuestra pareja o en nuestros hijos. Pero bueno, la intención de este podcast es justamente desenfocarte de ti mismo y enfocarte en cómo puedes ayudar, cómo puedes crecer como persona y ayudar a tu pareja y no maltratarla. A veces de cosas que desde tu perspectiva a lo mejor no estás maltratando, pero resulta que sí. Y tienes que tomar conciencia. Ahora, por supuesto, es más grave si lo estás haciendo intencionalmente, ¿no? Claro, sí, por eso siempre hay como estar dispuestos a escuchar, ¿no? Estoy dispuesto a escuchar qué es lo que a ti te está Mm, lastimando. Estás dispuesta a escuchar, porque bueno, también somos más prontos para contestar, ¿verdad? ujú, Que para escuchar. ujú, Entonces, es verdad, eso es un principio bíblico, ¿no? Pues haz con los demás lo que te gustaría que hicieran a ti. Entonces, la violencia siempre tiene que ver con el abuso de poder ujú. y inclusive del más fuerte, ¿no? O del que puede ser más fuerte mentalmente o físicamente, por O ejemplo, o emocionalmente. emocionalmente. Por ejemplo, eh, por eso a veces se da más la violencia física de los hombres a las mujeres, Ujú, por eso a veces se da la violencia hacia los hijos de los padres o de las madres, ¿no? Porque es ujú, un abuso de poder. Y, por ejemplo, fíjate, en los niños yo me doy cuenta que somos a veces bien incomprensibles. Mira, por ejemplo, a veces nosotros que pedimos comportamientos de los niños, que a veces ni nosotros como adultos tenemos. ujú, Nosotros, si se nos atraviesa en el tráfico alguien, ¿qué pasa? Queremos responder, ¿verdad? Ya ujú, hacemos y nos peleamos, pero ¿qué tal cuando un hijo actúa así? ujú, Queremos luego restringir. O sea, me ujú. refiero, está bien, pero lo que me refiero es que, Tenemos que modelarlo. claro, tenemos que modelarlo y David Tripp, el autor de Pastorea el corazón de tu hijo, Ujú, él habla mucho acerca de llegar al corazón de tu hijo, a entender el porqué de sus conductas ujú, y no luego como tratar de imponerte como padre. Y esto te lo prometo que sirve. Yo lo he hecho con mi hijo y a veces es como buscar qué hay en su corazón, el por qué se está comportando así. ujú, Y cuando tú encuentras eso y llenas esa necesidad, el comportamiento cambia, sí, parece hasta magia, ¿no? Cambia. Y él da un ejemplo que siempre lo he citado mucho de un papá que tuvo dos opciones, mira, para reaccionar con violencia o sin violencia. ujú, Y por ejemplo, dice que le compra unos tachones a su hijo porque tenía un partido de fútbol y que el día del juego tan esperado el niño no se quiere poner los tachones, no se los ujú, quiere poner. Entonces hace un berrinche, los avienta y pues el papá empieza a entrar en ira, ¿no? ujú, Entonces ahí tuvo la opción el papá de decirle, a ver, eres un malagradecido, ujú, no entiendes, inclusive hasta darle una nalgada.
Pero este papá dice, ok, voy a ver qué está pasando, voy a tomarme el tiempo de indagar, empieza a hablar qué pasa. Empieza a tratar de entrar en el corazón de su hijo y ¿sabes qué descubre? Pues que se habían burlado de él por los tachones, que no Mm, eran. Entonces habla con el hijo, lo motiva y entonces él está entendiendo que este hijo tenía una importancia de ser aceptado por los otros como claro. cualquier niño adolescente. Entonces te fijas cómo cuando queremos ser comprensivos, podemos ser comprensivos. Cuando realmente nos interesa la persona, por ejemplo, hablando en el ámbito de padres e hijos o de pareja, si realmente nos abrimos y decimos, bueno, quiero comprender qué está pasando en la Ujú, mente de mi ujú. esposo o de mi esposa, quiero comprender qué está sufriendo, qué vivió, por qué tiene miedo, por qué está reaccionando así. Entonces podemos ser comprensivos, ¿verdad? Claro. Porque así como a nosotros nos gusta ser comprensivos. Y no me refiero a que vamos a tolerar todas las conductas, ¿verdad? Pero ya cuando hay violencia es cuando ya, por ejemplo, también la persona ya te expresa que está herida o herido y pues tú sigues Y no hay una ejerciendo, respuesta. ajá, tú sigues como ejerciendo las mismas Mm, situaciones, quieres el poder, quieres ser el que manda, el que manipula, quieres, y me refiero a hombres y mujeres, no ujú, nada más ujú, ujú. a que este ejercicio lo hagan los hombres. Quieres ser el que manipula, el que manda, inclusive el mismo orgullo, ¿no? Ujú, El yo no voy a pedirle perdón, ¿no? Que sea él que vea sus faltas primero, que sea ella la que se dé ujú. cuenta, o yo voy a cambiar hasta que él o ella vea tal y tal cosa. Y yo creo que el orgullo, en efecto, es complicado, es complejo, a veces difícil deshacerse de él. Y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Ahorita que hablabas de esto, digo, ¿cuán difícil para ciertas personas nos es, y me incluyo, profundizar? Por ejemplo, no es porque no me interese lo que piensa mi esposa, mis hijas y todo, pero de repente, ¿cómo le hago para profundizar y comprender eso que está pasando? Y de repente te quedas así como a un nivel superficial. Y quizás no sea, y en este caso yo hablo por mí, no sea tanto porque no quieras profundizar, sino porque no sabes cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Pero este tipo de a lo mejor pláticas o talleres o literatura nos puede ayudar a decir cómo profundizar en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposa, para poder entender lo que realmente les está preocupando, les importa, les interesa, y que puedas ayudarlos y que puedas ayudarlos a crecer y a sanar las heridas que seguramente pues uno mismo les ha propinado, ¿no? Entonces, es bien interesante el tema, Esther. Te agradezco mucho que estés con nosotros y todo lo que nos puedas recomendar en cuanto a literatura, en cuanto a talleres, en Claro que fin, sí. algunos tips, ejercicios que podamos hacer para poder interiorizar un poco más, profundizar un poco más en nuestras relaciones con las personas a las que queremos. No hablo por todos los casos porque sí también creo que hay gente que hace violencia y lo hace deliberadamente, conscientemente lo que está haciendo, lo cual es un crimen, ¿verdad? Pero hablo de las personas que a lo mejor inconscientemente estás causando daños que no sabes que estás causando y que no sabes cómo profundizar, cómo sanar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes compartir al respecto, Esther? Mira, la violencia, cuando alguien sufre violencia o malos tratos, siempre va a haber una serie de sintomatología. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera en el caso de un niño o de un adolescente, ¿no? Va a haber ansiedad, va a haber miedos, va a haber tristeza, va a haber conductas a lo mejor de rebeldía. Por ejemplo, en una mujer o en un hombre, pues va a haber el desapego emocional a la pareja, la falta de comunicación, el desagrado, el mal humor, el estar como distanciados. Entonces, cuando empezamos a ver esta serie de síntomas, pues hay que preguntarnos qué está pasando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí podríamos ser conscientes de la conducta nuestra y de la otra persona. Entonces, intentarlo, ¿no? Y también, por ejemplo, las parejas, de verdad, mira, hay tanta psicología al servicio que se puede pedir terapia de pareja porque es un espacio, por ejemplo, donde asisten y pues aunque se empiece a acusar la pareja, es que tú hiciste esto, es que Mm, si el terapeuta sabe y tiene la facilidad, por ejemplo, de que es un terapeuta familiar, ujú. Tiene la experiencia para tiene manejarlo. experiencia, ¿verdad? Porque sí, entonces puede como indagar en las necesidades de cada uno. Mira, por ejemplo, hay un ejercicio de psicología donde la pareja, tú le pides a la pareja, por ejemplo, que mediante a una representación, que haga una estatua, ¿no? De cómo se siente en la relación, Mm, tanto él, tanto como ella.
créeme que esa imagen que proyectan, cuando son sinceros, ¿verdad? Pues dice mucho, ¿no? Porque a veces se puede ver a la mujer abajo, al hombre imponente o alguien volteado de espaldas y alguien como tratando de jalarlo. Entonces se puede hacer una serie de técnicas para empezar como a llegar en un nivel de comprensión. Y además, bueno, pues también hay que preguntarnos, por ejemplo, cuáles son los síntomas que está manifestando la pareja, ¿no? Si a lo mejor pues ya la ves distanciada o distanciado, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? Si hay un conflicto que sea externo, que le esté lastimando, o es alguna conducta tuya. Algo que no está resuelto. Claro, mira, porque por ejemplo, o sea, ayer precisamente estaba leyendo, ¿no? Que alguien decía, o sea, es que si ya ella te está pidiendo, pues que laves los trastes, pues ya lávalos, ¿no? Por ejemplo, o sea, si ya estás viendo así como que ya está siendo problema, pero te anesias y dices, no, pues ahora no, porque primero quiero que ella me ponga lonche. Por poner ejemplos así, O pues no lo voy a hacer hasta ajá, que yo pues lo quiera, no ¿no? lo voy a hacer. Entonces a veces también hay que ceder, ¿verdad? Hay que Claro. ceder en decir, bueno, yo cedo a esto esperando pues también que la otra persona ceda. Entonces creo que sería como un principio muy bueno ceder y en los hijos pues también como preguntarnos qué está pasando, ¿no? ¿Por qué mi hijo a lo mejor nada más quiere estar jugando videojuegos? Mm. ¿Por qué no quiere salir de su cuarto? Porque a veces dicen, pues que así es él. No, Pero es ¿por que no qué? es normal. ¿Por qué está haciendo Ujú, así? ujú, Exactamente lo que tú dijiste, pero ¿por qué está haciendo ujú, así? ¿Qué está viviendo? Y no me refiero siempre a que haya violencia, sino que ujú, tratar de llegar a la persona, a lo que está sucediendo. Por respecto a tu pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer conciencia haciendo un análisis de cómo nos comportamos nosotros? Por ejemplo, oye, pues si nosotros hacemos un análisis, mira, te voy a dar un ejemplo. Hace rato venía manejando y venía buscando el lugar y no lo encontraba. Entonces, pues sin querer le atravesé a un señor, ¿no? ujú. Se puso fúrico así, me pitó y me dijo hasta lo que no. Entonces yo también sentí el impulso De yo le iba a contestar, contestarle. dije, pues ahora, yo pensé, pues ahora me le freno pero dije, a ver, tranquila, vamos a hacer un análisis. Y ya después, o sea, venía manejando, yo decía, a ver, o sea, no puedo estar respondiendo así, porque estas situaciones siempre van a pasar. Ujú, Alguien me va a atender mal en un supermercado, se me va a atravesar o me lo voy a atravesar, entonces no puedes estar reaccionando así. Entonces, cuando hacemos un análisis bien sincero de nosotros y decimos, hoy me porté grosero con mi pareja o grosera, hoy me porté altanero, hoy dije algo sarcástico, hoy hubo rechazo, o sea, realmente sí podemos hacer un análisis, ¿verdad? ujú, Pero si estamos tan metidos en nosotros mismos y en mis necesidades y en lo que yo quiero y en lo que a mí me gustaría y en mis derechos y en lo que yo creo que necesito recibir como hombre o como mujer, pues imagínate, ¿no? ujú. Oye, qué interesante, de verdad es que esto da para hablar muchísimo tiempo, pero yo quisiera hacerte una pregunta en relación a, estamos hablando ahorita de las personas que quizás sin darnos cuenta de una manera inconsciente estamos generando cierto tipo de violencia. Quizás en un nivel, tal vez no muy alto, pero finalmente estamos generando un poco de violencia. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que deliberadamente, conscientemente, están violentando a su pareja, a su familia? Se da mucho, obviamente, en temas mezclado con adicciones, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo puede una mujer o unos niños salir de una situación que realmente es peligrosa para su integridad física? Mira, por ejemplo, también, por ejemplo, hay que ver que la integridad psicológica es bien Mm, importante, ¿verdad? La física y la psicológica, porque si tú estás tronado psicológicamente no vas a funcionar en áreas de la vida, ni mm, vas a poder ser buena mamá, ni buen empleado o buena empleada, o sea, no vas a funcionar bien. Entonces hay que ver, por ejemplo, que... Mira, hay un principio que muchas de las mujeres, por ejemplo, que viven violencia, tienen muchos intentos de salir de la relación. Se dice que hasta el tercer o cuarto intento pueden salir. mm, Entonces nosotros a veces tendemos, ahí va otra vez. No, ujú, otra vez ya regresó y como este fastidio, ¿verdad? ujú, Pero entender que es hasta que la persona se va preparando y va teniendo más recursos. ujú, Ahora, no se diga, por ejemplo, vamos a hablar de que hay mujeres que tienen 2, 3, 4 hijos y son dependientes en lo económico. Entonces, esta mujer la tenemos que empezar a preparar para que pueda empezar a ser independiente. Hay que ver la edad de los niños, ¿no? El cómo la vamos a ayudar, porque a veces decimos, no, pues trabaja. Sí, pero ¿en dónde? ujú. ¿Cómo le hago con 4 hijos?
¿Todo eso lo hacen en la coordinación? Mira, ¿Los apoyan en eso? Mira, tratamos de ayudar. Por ejemplo, en trabajo social trata de ayudar, de abrir ofertas de trabajo. El Centro de Justicia para Mujeres trata de hacer talleres para que puedan aprender a hacer desde uñas, estilismo y puedan empezar a tener ingresos propios, un trabajo, guarderías, preescolares. O sea, empezamos como a tratar de moverlas a instituciones, DIF. Si hay un riesgo muy, muy latente, mientras la mujer no sea consumidora de drogas, se le puede poner una casa de refugio, donde ahí están cuidada ella y sus niños y le ayudan a conseguir un empleo. Entonces es una casa como de entrada y salida, sale a trabajar y ahí está refugiada. Obviamente, bueno, si es una mujer que consume sustancias, algún medicamento controlado o alcohol, bueno, tiene que primero, por ejemplo, rehabilitarse para poder hacer el ingreso. Claro. Pero, y también, de verdad, las instancias, o sea, yo sí las invitaría o los invitaría a que se acerquen porque, porque o sea, yo he visto muy buena respuesta. Mm. Yo he visto muy buena respuesta, muy buena escucha, donde de verdad cuando alguien quiere salir de eso se le puede ayudar, donde hay personas que entendemos qué es la violencia y que entendemos lo que se vive y que entendemos a veces lo difícil que puede ser salir, pero no imposible porque siempre hay alternativas. Ayer me decía una persona, siempre hay alternativas, Esther, siempre hay alternativas. Entonces esa palabra es de aliento, ¿no? O sea, no es que se vayan a quedar ahí siempre atoradas o trabadas o que se vaya a ser su destino, siempre hay alternativas. Entonces podemos buscar con ellas, ayudarles. A lo mejor nosotros no tenemos un recurso, pero a lo mejor DIF sí lo tiene. A lo mejor nosotros en la coordinación de salud mental y adicciones no tenemos ese recurso, pero a lo mejor lo tiene el Centro de Justicia para Mujeres. A lo mejor lo tiene la institución del deporte, a lo mejor lo tiene un CENDIO. Entonces, o sea, como empezar a ver dónde está la persona que pueda empezarse a mover y esperar, la verdad, darle su tiempo. No le vamos a decir, en una semana ya quiero que estés afuera y te salgas. Lo interesante es que si llegan con ustedes a la coordinación, ustedes les dan todo el acompañamiento, la asesoría legal, me imagino, psicológica, clínica, en el caso de que lo necesite, si llega golpeada, etcétera, etcétera, en entrenamiento, en fin, entrenamiento para alguna profesión o algo. Entiendo que ustedes los pueden ayudar en todas esas áreas para que las personas se sientan en realidad con la confianza de acercarse a la coordinación y que ustedes van a poder canalizarlas en las áreas que lo necesitan, ¿no? Porque pues no nada más es la parte psicológica, que sí es importante, pero y la parte legal también, o la parte de esto que dices laboral, que pues es un freno, es una realidad que es un freno una persona que está sufriendo violencia, pero seguramente piensa en su mente y cómo le hago para salir adelante si dependo económicamente de esta persona, por ejemplo, ¿no? Entonces los ayudan en todas estas áreas, me imagino. Sí, O los canalizan. o hacemos la canalización, por ejemplo, a la asesoría jurídica, lo que tiene que ver pues con lo legal, por ejemplo, a una institución donde puedan decirles bien qué podría proceder, Okay. ¿verdad? Inclusive hacer como se hacen oficios que se envían, por ejemplo, a instituciones y entonces mediante ese oficio ya abrimos como la puerta para que puedan empezar a recibir la asesoría legal, económica, que normalmente es mediante un oficio, guarderías y todo aquello, y la fuerza psicológica, ¿no? Que a lo mejor es lo que podemos hacer nosotros, darles esa fuerza psicológica para que puedan atreverse a estar bien. Por ejemplo, mira, la verdad es que estamos en un país bien libre. La verdad es que, por ejemplo, hay empleos. A veces cuesta, pero hay empleos. Hay rentas de casa accesibles. O sea, hay como muchos medios, hay instituciones, hay psicología gratuita o muy económica. Entonces, sí hay muchos recursos de los cuales sí tenemos que aprovecharlos. Porque la verdad es que es muy triste que a veces nos agendan, por ejemplo, 5 pacientes y no llegan, ¿no? Entonces nosotros estamos así como, bueno, pues a ver qué hago, ¿verdad? Y ya nos podemos hacer otros oficios, otras Claro. situaciones. Pero ese espacio pues está desperdiciando allí. Claro. Entonces no es que se carezca de ayuda, ¿no? Luego a veces se tiene como la creencia de que, ay, es que es de gobierno, ¿no? Déjame decirte que mucha gente que está en gobierno está en lo particular. Eso es bien Y la interesante. atención va a ser buena. Y además el usuario puede, inclusive hasta tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo con este psicóloga o psicóloga, cámbiame. Claro. Y además es gratuito. Y además, sí, o de muy bajo costo. O de muy bajo. Porque de repente también puede ser un freno, ¿no? Decir, sí, pues tengo que buscar un psicólogo o algún abogado que me ayude, etcétera. Y para empezar, tengo que buscarlo por mi cuenta. Y para saber
que también puede ser un freno, ¿no? Tengo que buscarlo por mi cuenta, tengo que costearlo por mi cuenta y todo eso hace que sea más difícil que una mujer denuncie una situación de violencia y entonces se detenga y no lo haga. Pero si están ahí esta coordinación, si está ese apoyo de gobierno y que es o gratuito o a bajo costo, ¿por qué no aprovecharlo, no? Los hombres me imagino que también sufren un Por tipo supuesto. de... Por supuesto, también me ha tocado ver casos de hombres donde también están siendo maltratados, sobre todo en el maltrato psicológico, ¿no? Este invisible, este abuso verbal, este denigrar, esta falta de respeto. Entonces también igual en la mujer, ¿no? El abuso verbal. Entonces sí, la verdad es que yo sí las invitaría o los invitaría a que se animen, que siempre hay alternativas, que por ejemplo hay abogados muy accesibles, gratuitos, lo que son justicias alternativas, que hay instituciones, que hay apoyo, que hay talleres, que hay escucha, que hay atención psicológica y que hay muchos recursos médicos, psiquiátricos en dado caso de que se necesiten. Entonces sí se puede, sí los hay. Qué bueno. De verdad, yo animo a que aprovechen estas instancias que están allí al alcance de la mano y que a veces por desconocimiento no vamos. Por cierto, Exacto. ¿dónde están ubicadas? ¿Cómo llegan con ustedes? Por ejemplo, nosotros en la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones estamos en Artillero Mier 906, ahí todo lo que es el complejo médico, cerca del C4, cerca del Hospital de la Mujer, todo este complejo médico, al lado del banco de sangre. Estamos ahí Muy bien, nosotros. muy bien, muy bien. Pues como para que aprovechen de verdad, no se queden calladas, no se queden callados, hagan algo al respecto. Obviamente, quizás la primera intención sería pues tratar de resolver los conflictos antes de salir totalmente del hogar o de la casa. Claro. Pero si el riesgo es muy alto, pues igual y ustedes ya los apoyan, ¿no? Sí, claro, y hasta inclusive el riesgo psicológico, Ujú. ¿verdad? Porque hoy en día está muy de moda esta situación del gaslighting, que es como esta situación de estás mal, estás loco o estás loca, Mm, o tú eres el que estás mal. Entonces, hasta que se quiebra la psique o la mentalidad de la persona. mm. Entonces, también es bien importante el área psicológica. Wow. Pues qué buena conversación hemos tenido. Te digo, da para mucho más, da para hablar muchas otras cosas. Por ejemplo, me quedé pensando en efecto que los hombres normalmente somos más nos, nos guardamos todo, ¿no? O sea, los hombres somos yo no digo nada, yo me lo quedo guardado, pero finalmente puede resultar no sano también estar guardando todas las cosas Por que... supuesto, porque inclusive, por ejemplo, los hombres, los caballeros se suicidan más, porque hay un momento en que explotan, porque por precisamente esta fachada social de voy a guardarme, y las mujeres somos más tendientes a hablar. Mm, Entonces también es importante que el varón hable y exprese que está sintiendo sus frustraciones. claro. Qué interesante. Bueno, pues aquí está la invitación para que acudan ahí al centro estatal y pues que busquen a Esther. Yo creo que ella, para empezar, los va a canalizar con las personas adecuadas. La verdad es que eh, sé que están bien preparados, sé que son muy profesionales, sé que tienen empatía por la gente y que realmente los van a ayudar. Así es que, o las van a ayudar, no duden en acercarse. Así que, pues muchas gracias, Esther, por acompañarnos. Fue una Gracias por la conversación invitación. muy rápida, muy ágil, muy amena, muy constructiva, de mucha información bien valiosa. De verdad, muchas gracias. Gracias, pues espero que les sirva Sí, mucho. yo estoy seguro de que sí, espero que les sirva a todos ustedes. Y por cierto, aprovechamos para pedirles que se suscriban a nuestro canal y que lo compartan, porque como se dan cuenta es información que puede ayudar a salvar vidas, Claro. que puede ayudar a otras personas que están sufriendo violencia y que no saben qué hacer y no saben cómo. Bueno, pues compartan el video para que tengan información de primera mano y obviamente pues ya después que se canalicen con ustedes ya les van a dar un seguimiento profesional y adecuado a todo esto. Sí, ¿Sale? así es. Muchísimas gracias, Esther. Saludos a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio del podcast Plan Vida.